Bien, hoy vamos a hablar de un tema que no solo me parece muy importante, sino que a las alturas en las que estamos viendo cómo está el mundo, cómo está la economía mundial, me parece hasta crucial. Algo que todo el mundo debería saber para sobre todo enfocar nuestro futuro económico. Como siempre, antes de empezar, recordaros a los nuevos que en cada vídeo sorteamos $100 en USDT, que los únicos requisitos para participar serían estar suscritos al canal, darle un buen like al vídeo y cuando acabéis de verlo ponernos vuestra opinión por comentarios. También en la descripción tenéis el enlace en el cual solamente por registraros en el exchange de Bitget, que por cierto hoy justo Messi, sí, Leo Messi ha firmado patrocinio con ellos, podréis obtener $15 totalmente gratis para vosotros, solamente por registraros. La promoción acaba en 48 horas, en un par de días, así que aprovechadla, que al final, pues lo dicho, es gratis. Vamos a ver cómo se encuentran los mercados hoy. Estamos viendo un gráfico de 4 horas de Bitcoin, donde justo coincidiendo con la apertura de los mercados tradicionales, hemos pegado primero una caída a buscar liquidez, justo como veis clavada a la parte de abajo de este canal que estábamos estudiando ya desde hace un par de meses, y que parece que al final vamos a cerrar bastante positivos con una recuperación de aproximadamente un 2% desde la caída. Esto denota bastante fortaleza, sobre todo en esta zona que ya hemos visto desde hace bastante tiempo. Vemos que siempre que el precio ha tocado esta zona, lo que ha hecho ha sido rebotar con fuerza al alza. Parecía que estos días podríamos buscar un mínimo menor al anterior, ya que con todo ese ruido que teníamos de parte de la economía mundial, con que la primera ministra de Reino Unido pues ha dimitido después de tan solo 45 días, después de que también salieran a la luz muchos datos que demostraban que la Unión Europea estaba al borde del colapso, no solo Reino Unido, pues podíamos pensar que ya en la apertura de hoy íbamos a tener grandes caídas. Al principio fue así, pero al menos Bitcoin parece que está aguantando. Si nos vamos al SP500, tenemos más de lo mismo, una estructura con máximos menores a los anteriores y que también debería buscar un mínimo menor. En el caso de que no sea así, se formaría una estructura de compresión del precio que, bueno, podría llevarnos a testear esta zona de los $3.900 de nuevo o seguir bajando a esta zona de los 3.400. Pero lo más importante en los gráficos en el día de hoy es el comportamiento del dólar. En nuestro grupo de Telegram, aún el día de ayer, como veis, avisábamos de este hecho, que en el caso de que se produjera una rotura de ese triángulo formado en el precio del dólar, podríamos ver alguna caída en Bitcoin, que como sabéis van correlacionados pero a la inversa. Si el dólar sube, Bitcoin baja y viceversa, ¿no? Y aún esta mañana avisaba de que se estaba produciendo esa rotura. Tendríamos que esperar una confirmación en vela diaria, pero bueno, que tuviéramos cautela, que podría haber volatilidad. Y así ha sido. Como veis, sí que conseguimos romper esa estructura, pero hemos vuelto a caer directamente con la apertura de los mercados tradicionales. Se está apoyando por la parte de arriba, y en el caso de que esta vela de 4 horas cerrara exactamente en ese punto, podríamos ver una consolidación para seguir subiendo, o a lo mejor atacar esta zona de medias para de nuevo seguir subiendo. Lo más importante para el precio del dólar sería superar este máximo de aquí, y en el caso de que eso sucediera, está claro que veríamos a Bitcoin en precios mucho más bajos. Bien, y ahora pasamos al plato fuerte, y es este post de Mark Moss, que es una persona que se dedica a estudiar la historia de la economía, es decir, es una persona que aconseja a determinadas empresas e instituciones en este mundillo, y normalmente sus posts económicos son muy valorados dentro de la comunidad. Y es que se ha atrevido a abrir un tema muy polémico relacionado con lo que nos ocultan los bancos y los gobiernos a través de esos medios de desinformación que obviamente están pagados por ellos mismos. Así que, como os llevamos diciendo siempre en este canal, lo importante es que vosotros mismos os informéis de lo que está pasando en realidad y no le hagáis caso a lo que veis en la televisión, en los periódicos, etc. Nos comenta que la propia Reserva Federal está ocultando en secreto algunas grietas enormes en el sistema financiero mundial. Esto en concreto, los que trabajamos en el sector día a día
día podemos verlo de una forma bastante clara, pero sales a la calle y le preguntas a la gente por la inflación, por los problemas económicos y no tienen absolutamente ni idea ni de lo que les puede deparar el futuro. De momento ya su dinero vale un 30% menos que el año pasado prácticamente. Todos los bancos centrales del mundo están atrapados entre la espada y la pared. Y ahora va a hablarnos de unos cuantos datos que ha estado recopilando que deja claro que estamos al borde de un colapso mundial. Las naciones más grandes están al borde del colapso. Llevamos semanas hablando de esta crisis de la deuda soberana. Veíamos también que actualmente tenemos 3 veces más deuda que después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, simplemente con ese dato es una locura. Los bonos del gobierno han tenido su peor año en décadas, exactamente es el cuarto peor año en más de 300 años, ¿vale? Y por eso los instrumentos CDS que rastrean el riesgo de incumplimiento de la deuda están explotando. Básicamente son instrumentos que nos indican los niveles de que esa deuda pueda ser repagada o no. Y si no se paga, pues ya sabemos lo que pasa. Aquí podemos ver unos cuantos países y nos dice que la gente está comprando un seguro contra la posibilidad de que su gobierno esté en bancarrota, es decir, apostar contra los gobiernos y prácticamente contra la economía. Los bancos centrales están tratando de combatir la crisis de la inflación elevando las tasas de interés. Sin embargo, al hacerlo se están arruinando a sí mismos. ¿Recordáis esa pescadilla que se muerde la cola? Esa bola de nieve que hablábamos de que iba a explotar, y obviamente a tasas de interés más altas la deuda es más difícil de pagar. Los bancos de todo el mundo están tratando de normalizar sus balances. Nos prometieron que los trillones impresos durante el siglo XXI solo eran temporales y ahora van a vender esos activos. Sin embargo, cada vez que intentaron hacerlo, tuvieron que dar un cambio repentino. El Banco de Inglaterra ya tuvo que empezar a relajar un poco el tema y tanto Japón como Europa están luchando por aumentar las tasas de interés en sus sistemas financieros fuertemente endeudados. Estas naciones están muriendo de hambre por los dólares estadounidenses que necesitan desesperadamente para pagar sus deudas. Porque, además, toda esta deuda, ¿en qué divisa está? En dólares, y el dólar ya hemos visto que ha explotado completamente en valor y ya veis, parece que puede seguir subiendo. Entonces eso provoca que las deudas sean más difíciles de pagar. O sea, es que al final es muy fácil de entender todo el lío que se está montando y que es un ciclo vicioso que solo puede empeorar hasta que explote todo por alguna parte. Y efectivamente lo que nos sigue comentando que el dólar está más alto que en décadas y obviamente esa deuda cada vez es más difícil de pagar. La ONU y las naciones soberanas le ruegan a la Fed que deje de subir tasas. Incluso se ha estado hablando mucho pues de Credit Suisse, que podía estar a punto de quebrar, pero tachán, parece que todo ha pasado porque la Fed le acaba de inyectar 9.000 millones al Banco Nacional Suizo a través de una línea de intercambio privada. Ya podéis notar cómo va la cosa con los bancos, ¿no? Acaban de rescatar a Credit Suisse y no se ha hablado nada de esto. Posiblemente. Lo que es muy interesante es que algunas naciones obtienen su suministro secreto en dólares mientras que otras no. ¿Se están dibujando líneas de batalla geopolíticas en la arena? Básicamente hay algunos países con información privilegiada que ya se están posicionando o que se venían posicionando desde hace muchos años para lo que puede pasar en el futuro. En mi opinión, ya os comenté en vídeos anteriores que obviamente sí. ¿Cuánto tiempo podrá la Fed cubrir las grietas en el sistema financiero hasta que algo se rompa? ¿Se verá obligada la Fed a pivotar? Que esto justo lo explicábamos en el vídeo anterior. Si no entendéis el concepto pivotar por parte de la Fed, por favor pasaros, os dejaré por aquí arriba el enlace al vídeo anterior y al acabar de ver este echadle un ojo para entender perfectamente esos términos. Pero al final nos quedan solamente dos caminos, dos opciones: seguir subiendo los intereses causando una catástrofe económica mundial o parar de subir esos tipos de interés causando una hiperinflación que devalúe nuestro dinero aún más. Pues sí, efectivamente estamos en una gran encrucijada. ¿Qué va a hacer la Fed? A mi parecer van a seguir aumentando esas tasas de interés, lo que va a provocar que los mercados sigan desplomándose, pero es que tampoco pueden hacer mucho más hasta que llegue un punto de que algo explote por algún lado y no tengan forma de arreglarlo y probablemente tardemos 4, 5, 10 años en volver a recuperar
generar una economía que seguirá muy maltrecha para los próximos años, pero al menos de una forma más orgánica, sin empezar a imprimir dinero por todos lados y jugar a este tipo de juego con las vidas de millones de personas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado. Recordad participar en ese sorteo de $100 en USDT. Lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y ahora sí ponernos lo que opináis por comentarios. Y sobre todo mi consejo es que protejáis vuestro capital, que busquéis la manera de protegerlo, ya sea invirtiéndolo o en la forma que vosotros estudiéis y que más se adapte a vosotros. Muchas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.